Gracias, queridos amigos, por estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y la primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 9. Había un hombre de Loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, de Seror, de Becorá, de Afig, benjaminita de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era israelita, el israelita más alto. Sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le había extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl: llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Salín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: haga el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al altozano. Hoy coméis conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas. Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo: el Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con el Salmo 20 respondemos a esta palabra: Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y le has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 2. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con los publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera lectura. En la primera lectura descubrimos cómo Dios elige a Saúl, cómo Dios unge a Saúl a través de Samuel. Así como Saúl fue elegido para cuidar al pueblo de Dios, así también el Señor te ha escogido a ti desde el bautismo para que seas su hija, para que seas su hijo, para que tú también tengas cuidado en desempeñar esa función que Dios te ha dado. Dios te ha dado
la bendición de pertenecer a una familia. Pues unos pertenecemos a una familia relativamente estable, que nos quieren, que nos atienden, y otros a lo mejor pertenecen a una familia en la cual les tratan mal. Pero Dios te ha escogido para que defiendas, para que cuides a tu familia. Por eso Él nos dijo, no devuelvan mal por mal. Venzan el mal con el bien, dice su palabra en la carta de los Romanos. Y Dios nos ha escogido, así como escogió a Saúl, así como ungió a Saúl, también nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo en el bautismo, hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y nos ha dado la gran misión, no solo de cuidar a la familia de sangre, sino también cuidar a la gran familia de los hijos de Dios, a todos los bautizados, poder servirles, poder protegerles. Dice la primera lectura al final, el Señor te unge, le dice Samuel a Saúl, como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Que tú también seas ese buen hermano de tu familia para que tú les cuides de todos los enemigos del alma y del cuerpo. Que tú seas ese servidor fiel de Dios para proteger a tus amigos llevándoles por el buen camino. Que tú seas ese servidor fiel de Dios cuidando a todos aquellos que Dios te permita conocer en esta tierra, cuidándole su alma para que puedan tener ese encuentro con Dios, propiciando esos momentos para tener ese encuentro con Dios. Dios que ha venido, como dice en el Evangelio, no por los justos, ha venido por los pecadores, ha venido por usted, ha venido por mí, que somos pecadores. Y Dios dice en su palabra, no son los sanos los que necesitan del médico. Los enfermos son los que necesitan del médico. Y Jesús es el médico. Y Jesús ha venido para que tengamos vida en abundancia. Y Jesús ha venido para que tengamos perdón. Y Jesús ha venido para que tengamos esa valentía de poder seguirle a pesar de nuestras debilidades. Mateo, el levita, siguió a Jesús, le llamó. ¿Y a dónde estaba? Estaba en su trabajo, que muchas veces cometía tantos errores, hacía injusticia. Y Dios le llamó y le dice, sígueme. Ese sígueme es para todo pecador, es para cada uno de nosotros, que le sigamos tomando conciencia de que Dios ha venido por los pecadores y que todos aquellos que vamos a Dios, que vayamos con esta conciencia. Voy a Dios porque yo soy pecador, porque Él ha venido por mí, para que yo tenga vida. Y Dios elige a un pecador, elige a Mateo. Dios también me ha elegido a mí y también te ha elegido a ti, para que le sigamos, para que le sirvamos, para que así como Saúl, también nosotros sepamos proteger a los hermanos de las fuerzas del mal, de las fuerzas del pecado, y podamos conducirles por el camino del bien, por esos buenos consejos que podamos ofrecerle a nuestros hermanos. Sintámonos amados por el Señor, porque Él nos ha elegido aún a pesar de ser pecadores. Aún a pesar de tener tantos errores, Dios nos ha escogido y nos ha dicho sígueme, que cada día actualicemos ese sígueme, que al levantarlos en la mañana escuchemos allá en lo más íntimo, sígueme. Es decir, no pares de luchar, no pares de ser persona mejor, cada día mejores cristianos, porque la vida espiritual en cuanto a conversión no tiene límites. Cada día podemos ser mejores cristianos. Que esta palabra nos ayude a entender que Dios no excluye a la gente que es tenida por mala, por pecadora. Dios no los excluye. Dios es más, va a ellos y le dice, yo he venido por ti, porque yo no estoy aquí por los sanos. ¿Y quiénes son esos sanos? Aquellos que se sienten impecables, aquellos que se sienten sin errores, aquellos que les gusta estar criticando el pecado de los demás, aquellos que les gusta estar sacando los errores del prójimo. Esos son los supuestamente sanos. Y el Señor dice, yo por ellos no he venido. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí por los enfermos, por aquellos pecadores, porque no son
los sanos no necesitan de ese médico. Que Dios nos libre de considerarnos sanos ante su presencia. Que Dios nos ayude a considerarnos siempre necesitados. Una persona que se considere justa, una persona que se considere buena, entonces ya no es Jesús su Salvador, porque ya se siente sin esa necesidad de esa liberación. El buen cristiano debe sentirse necesitado de Dios. El buen cristiano debe acudir a Dios con esa confianza y no desanimarse, como dice el Papa. No se cansen de pedirle perdón al Señor. Siempre acojamos al Señor. Como nos decía en estos días el Papa, una oración muy bella que podemos decirle todos los días al levantarnos: Señor, si tú quieres, puedes perdonarme. Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. Y decírselo de todo corazón, con esa buena disposición de dejar aquello que nos aparta de Dios y buscarle más de cerca, como lo hizo Mateo, que fue capaz de dejar aquel trabajo mal habido y siguió al Señor y se entregó a esa gran obra de salvación. Se dio cuenta que lo importante en esta tierra no es trabajar solo para el cuerpo, hay que trabajar para el alma, hay que trabajar para nuestra salvación, porque hay tanta gente empeñada solo en las cosas materiales y se les olvida que lo más importante en esta tierra es la salvación del alma. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero mañana para meditar la palabra que transforma nuestros corazones.